Vale, bueno, vamos a comenzar entonces. En esta sesión vamos a enfocarnos a usar una herramienta para administrar nuestros proyectos o nuestras tareas. Esa herramienta es Open Project y tiene que ver pues con las metodologías de desarrollo. En este caso vamos a ver un poco sobre RUP y sobre Scrum. Hay diferentes herramientas para la administración de proyectos o software. Uno de ellos es Jira, otro es Open Project, hay otro que es OpenProj y otro que es Gantt. Pero en línea existen muchos de pago, por ejemplo Slack, que también es eh, para trabajo colaborativo, verificar y definir ahí nuestras tareas que estamos nosotros pues desarrollando o realizando en un proyecto de desarrollo de software. No nada más en desarrollo de software se usan metodologías, sino también en el desarrollo pues, de otros proyectos, ¿no? Les comentaba que el contexto de RUP en este caso es que nace por ahí de los 80s y define la metodología clásica o esa etapa que todos conocemos del desarrollo de software, que son las siguientes: es planteamiento, análisis, diseño, implementación, codificación, programación, ¿no? Y luego realizar las pruebas para después poner ya en producción o poner en marcha, en este caso, el software, nuestra aplicación, todo eso. Eh, entonces, por ahí de los 2000 nace una metodología que es Scrum, tal vez un poco antes, empieza ahí como en su auge y lo que hace es decir, bueno, yo tomo estas etapas y esas etapas no voy a hacer todo el planteamiento, no voy a hacer todo el análisis, todo el diseño, toda la programación y todas las pruebas para después mostrar el proyecto completo, porque pues la mayor parte del software que se desarrollaba en esos tiempos, solamente, si no mal recuerdo, entre el 50 y el 60% era lo que se había pedido cuando terminaban de desarrollar el software, ¿no? En un curso que di de arquitectura de software, precisamente les planteaba todas esas estadísticas, que en esos tiempos y actualmente igual, Eh, estamos por el 70-80% cuando terminamos un proyecto de software, un desarrollo, una aplicación, pues resulta que el cliente te dice, sí, el 80% de lo que está ahí, si es lo que te pedí, el otro 20% no. Entonces, desde ahí, o desde esos tiempos, pues venimos así, ¿no? Arrastrando. Todo eso antes era mucho más. Y entonces se dan cuenta de todo eso y lo que hacen es, bueno, no voy a desarrollar completamente todo esto, sino que lo voy a ir haciendo por iteraciones. Y el concepto de Scrum, o de esta metodología, es los sprints, ¿no? Que es una iteración. Lo que hago es que, bueno, planteo, tomo requerimientos, tomo una lista de requerimientos que debo empezar a desarrollar o que tienen prioridad alta, que son, vamos a llamarlo así, casos de uso críticos o indispensables para el sistema, y entonces los comienzo a analizar. Todavía hago un análisis por acá, hago un diseño, programo y hago pruebas. Luego tomo otros requerimientos, otros casos de uso críticos o de prioridad alta y vuelvo a hacer un análisis, diseño, programo y prueba, ¿no? Y así me voy, ¿sí? A esta iteración Scrum, la metodología Scrum le llama sprint. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa con el software? El software siempre va a estar cambiando y muchas veces cambia durante el proceso de desarrollo. Cambia, me refiero a que el cliente va a añadir ciertos requerimientos o te dice, no, eso no quería. ¿Por qué? Porque no se entendió bien desde el planteamiento, desde los requerimientos cuando los definimos, no se validaron, no se presentan con el cliente, entonces tiende el cliente a decirnos acá, ah, no, yo no lo quería así, y entonces incluso módulos completos te dicen, no, ese no lo quiero, o ese no lo voy a usar, y desde el inicio no nos dijo, ¿no? Que era prioridad baja a lo mejor. Entonces, bueno, ya no lo quiero, ya invertimos tiempo y demás, ¿no? Y costos y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la metodología de RUB? Lo que hace esta metodología es que desde el inicio, en resumen,
Vean que aquí se comenzó a utilizar esta metodología ya con iteraciones y demás, por ahí de 1967, en compañía de Ericsson. Y bueno, ya más o menos por acá, 98, ya se define como tal. Y se fueron agregando pues ciertas cosas de nuevas metodologías y casos de estudio que ya se tenían, ¿no? En el 2001 pues ya lo empezaron a utilizar bastante, fue cuando nace también Scrum y demás, pero la metodología RUB va dirigida en casos de uso. Les comentaba que un caso de uso es una interacción entre el sistema y el usuario, y en Scrum, por acá tenemos Scrum, esta es la metodología también que les comentaba. Eh, Aquí, bueno, yo les voy a dar las diferencias o lo que encontré sobre estas metodologías y que, bueno, yo a lo mejor he trabajado, pero en Scrum, nos decía por acá también la compañera, se definen o va dirigido como con historias de usuario. ¿Qué es una historia de usuario? Igual, es una funcionalidad del sistema, pero se describe de manera muy general, ¿no? En los casos de uso no. Los casos de uso son más detallados. Y ahí sí detallamos el flujo principal, ¿no? A ver, el usuario tiene que ingresar, no sé, al navegador y poner tal URL y el sistema muestra la vista de inicio de sesión, ¿no? El usuario le da en el campo del formulario para colocar sus credenciales, ¿no? Todo eso es un caso de uso que está siendo más detallado. En la historia de usuario no, es un poco más general, que ese es el concepto que usa Scrum. Y dentro de la historia de usuario, sí vamos a tener nosotros tareas, ¿sí? Como que, pues digamos que ese flujo que tenemos en el caso de uso, que para nosotros en el caso de uso sería flujo alternativo, excepcional y demás, acá en historias de usuario serían tareas, ¿no? Pero sí podemos tener en nuestro caso de uso también otras subtareas. Entonces decir, bueno, yo tengo que desarrollar esta otra cosa, a lo mejor para hacer el login y para encriptar la contraseña o registrar a un usuario, necesito hacer un módulo que me genere un hash, ¿no? Para la contraseña. Y entonces, bueno, ese no está en el caso de uso como tal de registro de usuario, pero nosotros lo podemos agregar como subtarea o como tarea del caso de uso, ¿no? Adicional. Entonces, en Scrum no, en Scrum es, bueno, tengo que hacer el módulo del hash, tengo que hacer el módulo de inserción en la base de datos, o sea, todo eso lo vamos como registrando, ¿no? Y bueno, dentro de las historias, lo que les decía, hay varios conceptos que mete Scrum que yo los veo ahí como medios complicados o confusos. Las épicas, las iniciativas, ¿no? Las tareas, funciones incluso, ¿no? Entonces todo esto como que se ve como más complejo a diferencia de RUB que maneja pues simplemente o es dirigido por casos de uso. Y podemos tener subtareas y pues hasta ahí, ¿no? Les decía que cuando Scrum nace entonces, pues toma esas iteraciones de esas etapas que vimos, pero ya eso se venía manejando desde antes, o sea, ya existía. No es que hayan reinventado, simplemente le dieron un nuevo nombre, nuevos conceptos y metieron pues estos otros que creo yo que lo hace pues un poco más complicado, ¿no? Si de por sí el entender eh, o el analizar lo que se va a desarrollar es complicado, ¿no? El entender el cliente, los requerimientos, pues con estos conceptos creo que puede ser todavía un poquito más complejo, ¿no? Y más si no tenemos experiencia, ¿no? Desarrollando. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Miren, iniciativa, épicas, luego ahí sí abajo ya tienes historias de usuario, en las historias de usuario puedes tener subtareas o tareas, ¿no? Entonces, como siento que es más complicado. Bueno, y Scrum entonces define este concepto que son los backlogs. La palabra backlog significa pila o una lista de tareas que debemos nosotros atender, ¿sí? En este caso, en la herramienta de Open Project, ahorita lo vamos a ver, pues sí nos define algo que es backlog, pero hay dos tipos de backlog, que es el product backlog, que es lo que les decía Scrum, como que mete muchas cosas ahí que pueden ser confusas, y por otro lado tenemos el sprint backlog, ¿no? El sprint backlog es ya la iteración
de la lista de cosas que vamos a tener aquí en el Product Backlog. Entonces como que pues son como más pasos, ¿no? Y creo yo que es un poquito más complicado. Entonces, bueno, ¿qué es el Product Backlog? Los elementos o la lista de tareas, de historias de usuario, módulos, vamos a verlo así, casos de uso que tenemos que desarrollar. Y entonces lo que hacemos es que en el Sprint Backlog vamos a tomar algunas tareas de esas para desarrollarlas y las metemos a la iteración uno. Y luego las acabamos, tomamos otras más del Product Backlog y las metemos en el Sprint 2, ¿no? En la iteración 2. Y así nos vamos. ¿Sí? Entonces, una cosa es el Product Backlog, que es la lista de tareas, y otra cosa es el Sprint Backlog, que esa ya es la iteración, ¿no? Bueno, eso sí lo define la herramienta, ahorita lo vamos a ver. Y entonces vamos a pasarnos ahorita ya con esta parte de Ruby. Les decía, Ruby usa igual las etapas que usa Scrum o las que son tradicionales, igual con iteraciones y es dirigido o toma como base el modelo UML, todos esos diagramas que conocemos, que en este caso son como artefactos entregables, sería el documento de visión y alcance del proyecto, siempre lo tenemos que definir y que lo valide el cliente, siempre es bien importante para que no nos cambie cosas después, ¿no? Que eso lo ven luego en sus materias, aquí en la UAM, ¿no? Bueno, ya que tenemos el documento de visión y alcance del proyecto, podemos hacer de cada módulo, eh, o en este caso, por ejemplo, un microservicio, o de cada caso de uso incluso, podemos hacer un documento de modelo de dominio. Eso nos ayuda un montón porque ahí ustedes van a identificar las clases, los objetos y pueden crear el diagrama. Aunque ya no es necesario en Root, no te dice lo tienes que hacer. Sí es importante tratar de hacerlo si es un módulo, digamos, grande, ¿no? No debería ser grande, pero hay veces que sí decimos, bueno, este módulo pues sí es mucho más grande que nosotros, ¿no? Que un login, que un registro, todo eso. Entonces lo que tenemos que documentar en RUP, les digo, es documento de visión de alcance, documento de modelo de dominio, de cada módulo, por cada módulo se puede hacer, no de todos, no es obligatorio. Los diagramas de paquetes de clases de objetos, más el de paquetes es para la arquitectura del sistema, ¿no? Eso lo debería hacer un arquitecto de software del proyecto. Y bueno, ya después nos vamos con los diagramas de casos de uso, ¿sí? Eh, También, por otro lado, tendríamos este diagrama de casos de uso, son los monitos que están con los circulitos, ¿no? Y aparte tenemos la documentación de cada caso de uso, ¿sí? Ese es ya el flujo, ¿no? El flujo ideal, o el principal, el alternativo, qué pasa si el usuario no hizo esto y le apretó en otro botón, ¿no? Esos son los alternativos, excepcionales, y nos genera una excepción, un error, todo eso, ¿no? Lo tendríamos que documentar. Y podemos hacer uso de diagramas de estado, o de actividades. Esos, no sé si los vean aquí o si los vieron aquí, esos diagramas de actividades de estado, no son muy comunes, pero nos ayudan un montón cuando un caso de uso es muy grande. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren hacer el diagrama de secuencia, el diagrama de secuencia va a quedar grandísimo. Y entonces para leerlo es muy complicado. Aquí nos pasó, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer es, bueno, usamos entonces en lugar de un diagrama de secuencia, usamos un diagrama de actividades. ¿Qué son diagramas de actividades? Vas definiendo ese flujo del caso de uso, pero se puede ir a diferentes puntos, a diferentes elementos, diferentes etapas, ¿no? Y en el diagrama pues queda un poco más claro. Ahorita les muestro un ejemplo. Entonces, bueno, yo soy más de usar diagramas de actividades que de secuencia, pero si el caso de uso no es muy grande, pues pueden optar por el diagrama de secuencia, ¿no? Y se me hace más sencillo el diagrama de actividades, más claro, ¿no? Y bueno, el diagrama de componentes igual es un poquito más para el arquitecto de software, ¿no? Ese también es importante. ¿Y cuáles son las fases de RUP? O ya esas etapas, le cambiaron igual un poquito el nombre, pero básicamente son las mismas que las tradicionales, ¿no?
Vean, en el inicio conocemos el negocio. Aquí es bien importante. Tenemos que hablar el idioma del cliente, ¿sí? Si el cliente le llama calzado, mejor va a querer un sistema de zapatos, ¿no? Para ventas y demás, administración, inventario. El cliente le llama calzado, así nosotros lo tenemos que poner. Y no le vamos a poner zapato. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor entendimiento o acuerdo entre el cliente y nuestro equipo de desarrollo, ¿no? Eso es bien importante, hablar el mismo idioma que el cliente, ¿no? Identificamos actores, identificamos algunos casos de uso básico y críticos, que es lo que les decía, ¿no? Ah, bueno, va a tener un login, registro, forzosamente, eh, compra a través de un carrito, ¿no? Y bueno, ahí identificamos a lo mejor el 20% nada más de los casos de uso, pero vean que es desde la etapa inicial, ¿sí? En Scrum no, porque es hasta la segunda etapa. Bueno, luego nos pasamos un poquito a definir el alcance. Bueno, ese es el documento que les había comentado, que es bien importante en la etapa inicial. Y vamos viendo, pensando en la arquitectura, ¿no? En este caso, la arquitectura de software. Luego pasamos a la elaboración. Ahí ya tendríamos más requerimientos, ¿no? O sea, en una primera junta el cliente nos va a decir, ah, bueno, yo quiero esto, 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 esto. Así muy por encima. Identificamos actores, casos de uso básicos y más o menos nos damos idea del alcance y la arquitectura. Lo planteamos en documento y que lo valide. Luego ya vamos a tener otras juntas. En esas juntas ya nos va a decir cómo va a ser el proceso, a lo mejor de, no sé, registro de una venta. ¿Sí? Cómo va a ser el proceso de, no sé, realizar o generar un pagaré a clientes, ¿no? Porque les da un crédito. Ah, ok. Entonces definimos, vamos definiendo todo eso. Pero vean que eso a lo mejor nada más lo mencionó en la etapa inicial o en la primera junta, pues así por encima, ¿no? Entonces ya aquí en la elaboración vamos a tomar más requerimientos, vamos a definir la arquitectura, vamos incluso ya a comenzar el diseño o a diseñar la base de datos y vamos a definir ya a lo mejor en un 80% pues los casos de uso totales del sistema. Y vamos a tener ese plan de construcción. ¿Qué preguntas nos haremos ahí como equipo de desarrollo? ¿Es factible cada caso de uso? ¿Sí? Dependiendo de la arquitectura, a lo mejor ciertos costos, porque luego sí nos dice, nada más tengo un presupuesto aproximado de tanto, ¿no? Entonces hay que ver todo eso. También aquí lo que pasa mucho es que los procesos que ellos siguen ya los tienen como muy marcados y aunque nosotros digamos está mal hacerlo de esa forma, es lo que tendríamos que platicar con el cliente, ¿no? Hace el proceso y lo viene haciendo desde hace años de esa forma, cuando debería ser los pasos, no sé, invertidos, ¿no? A lo mejor los intermedios o los iniciales incluso, pero bueno, así lo viene manejando. El detalle es que su personal o los usuarios que van a usar el sistema eh, es difícil que se adapten a un nuevo proceso, ¿no? Porque ya lo tienen así marcado. Y más si no usan un sistema. Entonces, bueno, eso también es complicado y se tiene que analizar en esta parte con los casos de uso y demás. ¿De qué manera vamos a construir el software? Analizar cada requerimiento, requisitos adicionales. Aquí es cuando nos va a decir, ah, bueno, es que se me olvidó decirte que aquí se hace así, 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 así. A lo mejor en el proceso de venta que nos dijo acá, ¿no? En la etapa inicial. Entonces, bueno, hay que considerar todo eso, porque ahí vamos a ajustar tiempos, el plan de desarrollo, de construcción y demás. Y llegar a acuerdos, ¿no? Con el cliente, eso sí es bien importante, ¿no? A veces te dice, es que esto lo hacemos así y nosotros ya habíamos planteado otra cosa en casos de uso, pero podemos decirlo, bueno, en una segunda etapa podemos agregar esto, ¿no? Primero terminamos el módulo de esta forma y luego se le agrega en una segunda etapa tal cosa. Ya sería otra cotización, ¿no? Bueno, y ya de ahí nos vamos a la construcción, diseñamos el sistema, prototipos de versiones funcionales, modelos o módulos completos de caso de uso, implementación, pruebas y la implantación, ¿no? Y ya en la transición es pruebas en versiones beta, siempre debemos probar en un ambiente, digamos que local, y luego si tenemos oportunidad, por ejemplo ahí en esos servidores, ¿no? En un clúster ahí nuestro, y luego ya lo pasamos a producción, ¿no? Esa sería la etapa de transición. ¿Qué es lo que hacemos o lo que el objetivo de RUP? Que el equipo pueda entender mejor en cada iteración el producto que se quiere desarrollar o el producto que quiere el cliente.
¿sí? Y bueno, aquí se ve, de hecho, esa parte. Tenemos las etapas de manera vertical y en horizontal esas fases que nosotros vamos a ir trabajando en cada etapa. Pero vean que en todas las etapas, inicio, elaboración, construcción, como que hay poco de todo. En unas, pues dices, ok, tengo más de requisitos. Vean que al inicio son pocos requisitos. En elaboración seguimos con requisitos y así hasta llegar hasta transición. Cosa que en otras metodologías decían, no, todos los requisitos acá, en las primeras dos. Y luego te cambian las cosas por acá y ya es un rollo cambiar, ¿no? Que bueno, siempre tendríamos que desarrollar software de tal manera que podamos no cambiar el software, sino estos principios de diseño, principios SOLID, de yo puedo agregarle a mi código sin ningún problema o sin ninguna dificultad, ¿no? Cosas. Entonces, acuérdense, es cerrado a la modificación, ese principio SOLID, cerrado a la modificación del código. No es buena práctica modificarlo, pero sí poderle agregar cosas que se puedan conectar, relacionar. Hablo en cuestiones de clases, ¿no? De código ya como tal. Entonces vean que igual de análisis y diseño desde inicio hasta el final. Esta transición tenemos, implementación, pues es así más acá, ¿no? Elaboración, construcción, pero incluso en transición vean que tenemos, ¿no? Implementación. Entonces es una metodología que eh, está precisamente pensada para que podamos cambiar ciertas cosas durante todas las etapas del proyecto, cosas que en otras pues no. Y bueno, ya esto mencionamos de casos de uso, por ahí en el documento pues les mandé algunos ejemplos, ¿no? Y ahorita ya vamos a pasar a ver esta parte del Open Project para ver cómo lo adaptamos, ¿no? Voy a mostrarles rápido unos ejemplos. En este caso, vean, aquí tenemos unos casos de uso que desarrollamos para una aplicación. Casos de uso, pues estos por lo regular son detallados, detallamos todos los flujos y todos los diagramas que les comenté, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hace en el caso de uso? Se describe el caso de uso con esta tablita que creo que a lo mejor muchos conocen, la descripción del caso de uso, cuáles son los actores, precondiciones, poscondiciones, requerimientos no funcionales y ya el flujo principal, ¿no? El usuario superadmin se loguea en el sistema, el superadmin recibe tal, el sistema muestra tal cosa, ¿no? Y todo eso, ¿sí? Es el flujo, digamos que principal. Este es un borrador, ¿eh? No es la versión final, nada más como ejemplo. Y tenemos los flujos alternativos, ¿no? El admin client alert o el sistema muestra mensajes de error junto a los campos faltantes o mal escritos, ¿no? Pásame. Sí, por favor. Y flujos excepcionales, que es cuando nos da algún error y demás. Eh, y esto bien importante, que a veces no lo hacemos mucho, es definir estas pantallas que son como prototipos. O sea, no va a ser la versión final, ¿no? Pero sí es importante que a lo mejor digamos más o menos se va a ver de esta forma, porque eso también nos ayuda a definir el flujo. A veces decimos, no, primero hago las pantallas, o hasta después de que documente el caso de uso, ya hago los mockups, ¿no? Los prototipos. Creo que lo ideal, y acá también nos dirá Jorge, que hizo esto, es como a la par del flujo, ir haciendo la pantalla para que tengamos una... Es una idea general, ¿no? Así es de cómo se va a ver. Adelante. Aquí ahorita que puedas hacer y nada más lo reduces un poco más para ver más en general el gráfico, por favor. Ándale, ahí. Si se fijan, bueno, este es un diagrama de estados. En ese diagrama de estados yo lo que hice fue introducir ahí estos bosquejos de pantalla. Me tardé tantito, es que estaba traduciendo lo del inglés, ¿no? Al español. Porque no hay me van campechaneando con el idioma inglés, ¿no? Entonces, en esos diagramas de estado fue donde introduje estos bosquejos de pantalla. Aquí pueden ver, por ejemplo, en este caso algo general donde tenemos un listado, en este caso de usuarios, ¿no? Eh, por aquí tenemos un menú. Al final, pues muchas de estas cosas ya no quedaron ahí.
pero es un menú general de organizaciones, podemos checar departamentos y cuál es el rol de la persona que se está logrando en el sistema, ¿no? En este caso, un ejemplo sería un superadmin, un root, ¿no? Pero aquí lo importante del diagrama de estados es que depende de lo que vas haciendo. Por ejemplo, aquí en este caso, en este diagrama podemos ver, súbete tanto. Esta es su pantalla inicial. Cuando se loguea el superadmin te debe mostrar un resumen de qué usuarios tienes registrados. Aquí en este caso, por lo que estoy viendo aquí, la transición de este estado, seguramente el superadmin le dio un clic en organizaciones y aquí aparece lista de organizaciones que aparecen en el sistema. Obviamente todo esto es un bosquejo, estamos suponiendo que así funciona. Aquí incluso se dan una idea en este ejemplito como incluso tiene un botón allá de crear una organización, ¿no? Por ahí hay otro caso donde te enseña, no, pues es este mismo, pero tú le das clic en crear organización y nos vamos al formulario, ¿no? Aquí hay otro cambio de estado y podemos ver aquí un formulario, un prototipo de formulario, datos que vamos a necesitar, ¿no? Para registrar. Ya cuando damos un clic en Create, también nos vamos un poquito más abajo. Se supone que ahí va hacia la base de datos, salva y el sistema te debería mostrar satisfactoriamente. Perdón si les doy la espalda, se nos estorba esta cosa. Bueno, cuando tú das OK, pues nos pasaría ahora a la sección de crear la licencia. ¿Sí? Entonces, se fijan, nos podemos ir ayudando así con esos diagramas de estado y los bosquejos de pantalla, pues para ir creando un flujo en este caso, un flujo para la creación de organizaciones con su respectiva licencia, ¿no? Sería este caso de uso. Sí, entonces sí es importante en los casos de uso, yo creo que también tengamos esa visión, al menos esa idea, nos demos una idea y dibujamos como esas pantallitas, ¿no? Pueden ir, pues en este caso, lo podemos ir haciendo a la par de la redacción del flujo principal del caso de uso. Que eso, bueno, a lo mejor no nos lo dicen en las clases, Sí. ¿no? Nos dicen, no, pues hasta el final, haz los mockups, o tal vez al inicio, ¿no? Digo, ahí ya también depende de cada quien, ¿no? Como quede más claro y demás. Y bueno, Gustaría agregar algo. sí, adelante, Bueno, adelante. aquí, por ejemplo, para estas pantallas, estos diagramas de secuencia, en mi caso yo utilicé el Plant2ML. A veces es cuestión como de acostumbrarse o uno se va acomodando con ciertas herramientas, ¿no? Por ejemplo, hay otra herramienta, ¿no, Javi, que se utiliza? Yo no lo he usado mucho, pero me la Ujú. recomendaste hace tiempo también para crear los bosquejos de pantalla, ¿no? Sí, hay varias herramientas gratuitas. Sí por ejemplo, la de que es Lucid Charts, no sé si la conocen, que es en la nube. Tiene sus desventajas, ¿no? Porque te dice nada más puedes crear tantos y te limita y demás. Y hay herramientas gratuitas, que esas se las voy a pasar, que están, pues yo creo que muy buenas para lo que nosotros las vamos a ocupar. En este caso es hacer los bosquejos de pantalla, tal vez, los mockups, para también hacer los diagramas de secuencia, de actividades que usamos por ahí el Star UML o el Plan UML, Jorge. O sea, hay varias, si es cuestión de buscarle. Y a veces cuando vamos empezando, decimos, no, pues es que uso Lucidchart, pero ya cuando veo que estoy creando varios, pues ya me limita, ¿no? Tengo que descargar y tengo que pagar para que me lo mande, no sé, en formato de imagen, pero en PDF sí lo puedo descargar, todo eso, ¿no? Pero hay herramientas gratuitas que yo he utilizado y hemos utilizado aquí, sin ningún problema creo que se adaptan para tener un buen proceso de desarrollo de software, ¿no? O estos entregables. Entonces, esta documentación. Entonces, esas se las voy a pasar para que ustedes le vayan echando ojo, ¿no? Y no sé si quieres aquí agregar algo más, yo. Sí, con respecto a la creación de estos gráficos, por ejemplo, este diagrama de secuencias, el diagrama de estados, Plant2ML, tú tienes que crear todo esto por medio de instrucciones. O sea, todo lo escribes en un archivo de texto. Yo la verdad sí me acomodé mucho a utilizar esa herramienta para la creación de este tipo de diagramas de secuencia
porque hace ya varios años en un sistema, pues, si utilizáramos o hubiéramos utilizado la versión gráfica como lo es, bueno, ahorita unas herramientas que mencionó Javi, que son más gráficas, ya teníamos diagramas demasiado grandes, entonces empezar a mover todos los componentes resultaba difícil, ¿no? Y en esta solamente te posicionas en la línea que corresponde a nivel del texto y ahí introduces tu instrucción y se genera y se reacomoda todo sin tanto problema, ¿no? Sí, es más como con sintaxis muy intuitiva, la verdad, Sí, porque sí se vuelve, les digo, muy complicado cuando tenemos un caso de uso grande y hacemos el diagrama de secuencias, incluso en la parte gráfica donde jalas el monito y todo eso, que es Star sí, UML, se vuelve, sí, o sea, muy grande y muy complicado de seguir creándolo, ¿no? Modificándolo incluso. Entonces sí es un poco mejor, les pongo un ejemplo. En este diagrama, si quisiéramos modificar esta parte, en la herramienta gráfica, pues vas a tener que acomodar todas estas flechas y demás. Si quieres agregar aquí otro objeto, pues lo tienes que reacomodar, mandar para allá. todo. En la herramienta que usó Jorge, que es PlantUML, nada más en código lo pones en ese inter y ya lo acomoda. O sea, ese tipo de cosas lo van a ir viendo, lo vayan usando, ¿no? Y Sí, bueno, todo esto afuera en las empresas pues lo piden, ¿no? Yo sé que hay muchas empresas que no hacen nada de documentación, porque sí las hay, ¿no? Y tienen muchísimos sí, sí, clientes sí, y así lo siguen, ¿no? Pero sí créanme que esto pues hace la vida más sencilla, ¿no? Y no nos esclavizamos tanto, nos ayuda bastante a hacer un buen software, ¿no? Entonces sí es importante. Aquí hay una herramienta que yo uso que es Pencil, igual para mis clases y demás. Entonces aquí podemos, se llama Pencil y es open source, ¿no? Aquí puedo hacer las pantallas, miren, con botones, todo esto es como más gráfico los mockups y se ven un poquito mejor, ¿no? Ya tienen color y todo eso. Pero bueno, esa ya ustedes ahí le pueden echar un ojo. Vean, a blanco y negro también y todo eso. Pueden aquí cambiarlo. Así se llama Pencil. Eh, y aquí les voy a mostrar rápido un ejemplo de un diagrama. En este caso de actividades pues es un caso de uso, digamos ya del backend, pero donde nosotros necesitábamos especificar eh, si pasaba esto en el flujo alternativo del caso de uso, tenía que hacer esto otro. Pero eran muchos flujos alternativos, muchos flujos excepcionales, y entonces vean que usamos un diagrama de actividades, en donde todo empieza desde acá. Se lanza un evento, un elemento, puede ser una aplicación, un evento de usuario y demás. Y entonces se va acá, donde hay una aplicación que es un servidor, y va haciendo estas cosas, miren. En un caso de uso redactado, imagínense leer todo eso. Sería muy complicado, porque bueno, este no acaba acá, ¿no? Acá tiene más cosas, miren. Flujos, aquí están, son los condicionales. Y aparte te llevan a otras cosas. Sí, y aquí pueden ayudar procesos perdón, ya vienen una otro bueno, creo que se pueden meter esas validaciones, pero ya se empieza a quedar. Ajá, muy grande el Sí, diagrama, sí, ¿no? sí. De actividades, Y de así secuencias, las perdón. secuencias. Y ahí tiene más hacer todo esto que ya lo metes validaciones de que si pasa esto, bueno, que va a ser, no sé, el flujo, ¿no? En el otro, pues, ya está como separado para que, claro. Bueno, y aquí va un ejemplo de un modelo de dominio para que vean como en qué nos ayudaría eso que les comentaba. Por cada caso de uso o algún caso de uso que fuera grande o que digamos no sabemos bien cómo va a estar, cómo lo puedo ir describiendo. Entonces hacemos este documento del modelo de dominio donde nada más explicamos el contexto del sistema, ese módulo dónde va ahí
Aquí está. Y también identificamos algunos flujos. Entonces eso lo podemos aquí redactar. Vean, ahí está todo. Y además, el modelo de dominio siempre debe de llevar como esas clases que van a estar u objetos en nuestro sistema para ese módulo. Y entonces aquí para cada módulo, vean, lo identificamos. Bueno, voy a tener algo que va a ser disperso, pues este es como vocabulario, pero a fin de cuentas eso va a pasar a ser un objeto o una clase para ese módulo. Entonces aquí vean cuántas clases pues ya serían, ¿no? Pero nada más de este módulo. Si es que nosotros vemos que es como muy complicado, ¿no? Que está muy grande, en este caso el módulo. Así lo podemos hacer. Y todavía se simplifica un poquito más el entendimiento, el desarrollo, el diseño, ¿no? De cada módulo. Entonces, bueno, ese es también un documento. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar al software. Este es el software. Yo les mandé una invitación, lo registré como usuarios. Entonces aquí ustedes van a entrar con su cuenta y ya van a tener asignados proyectos. En este caso, como yo soy el administrador, yo los incorporo a los proyectos. Los proyectos yo los creo. Ejemplo, tenemos, no sé, 3 clientes y un cliente quiere un sitio web y otro una aplicación móvil y el otro una API REST. Entonces tenemos que crear 3 proyectos diferentes, ¿no? Y en cada proyecto vamos a agregar a los usuarios o a los desarrolladores, arquitectos y diseñadores y demás que van a estar en cada proyecto. Entonces yo los voy a agregar. ¿Sale? Después de que ya tengamos acceso a nuestros proyectos, cada quien pues, que asignemos, lo que vamos a hacer es pues iniciar ahí sesión con nuestras cuentas y vamos a ver la interfaz. Ahorita todo está privado, ¿no? Entonces eso pueden haber proyectos como públicos, pero bueno, en nuestro caso no hay ninguno. No va a haber. Todos son privados. Y entonces Sí. aquí yo veo los proyectos recientes, ¿no? De los cuales yo he creado, son estos. Pero puedo ver todos los proyectos a los que yo tengo acceso, ¿sí? En este caso, bueno, yo soy admin, pero yo puedo irme aquí a proyectos y aquí están todos los proyectos. Es un proyecto y a lo mejor un proyecto puede tener diferentes aplicaciones. Entonces sería proyecto y subproyectos, ¿ah? Entonces vean, este subproyecto, pues a su vez tiene varios, ¿no? Todos estos. IDA 4v7, microservicio de autenticación, microservicio no, bla, bla, bla. Y por ejemplo acá en el proyecto de AlepDS WAM, que es en el que van a estar varios, capacitación web, ¿no? Interconexión Module DSpace, que están acá los compañeros, y bueno, otros proyectos que tenemos por acá. Entonces, si yo por ejemplo ingreso al sistema web Cobias, yo esto lo puedo editar. Este es como un tablero, le llaman, donde veo yo el resumen de ese proyecto. Aquí me dicen qué proyecto estoy. Y aquí yo puedo editar esto. Estos son como widgets, ¿no? Información que me pueden mostrar. Yo puedo decir, bueno, aquí arriba yo no quiero ver ese resumen, quiero ver mi calendario. ¿Y a qué se refiere con el calendario? ¿O qué voy a ver en el calendario? Las tareas que tengo pendientes o las tareas de todo el proyecto. ¿Cuáles son esas tareas? Ahora sí ya vamos a usar esto que les expliqué al inicio. Casos de uso, sobre todo casos de uso y tareas. Cada caso de uso va a tener diferentes tareas. Puede que un caso de uso muy sencillo, no tan grande, pues no tenga ninguna tarea, simplemente sea, no sé, lo voy a poner así, un módulo muy pequeño, generar un hash para una contraseña o encriptar una contraseña. No tengo que desarrollar otro módulo. Nada más es ese. Y yo estimo el tiempo, la fecha y demás. Pero va a haber tareas o casos de uso que sí yo tendré, en este caso, pues si me paso a este, vean, aquí ya tengo más actividades, estoy en sitio web PCI, tengo más actividades. Aquí está mi calendario, aquí está el estado, porque vamos a definir o estimar un inicio y un final. Y la idea es cumplir esos tiempos, ¿no? Si ustedes crean una tarea, un caso de uso, y van a decir, no, pues yo le voy a poner que lo acabo en 2 semanas, cuando sé que lo voy a acabar a lo mejor en una. Si mi estimado es una, pues ponen una.
para ver en qué podemos mejorar, si a lo mejor mis tiempos fueron, no estuvieron en lo previsto y demás, ¿no? Y más ustedes que van empezando, ¿sí? A veces ustedes pues dicen, no, pues me voy a tardar tanto y se tarda mucho más, o dan mucho y era mucho menos, ¿no? Todo eso, bueno, ya en un proyecto real pues son costos y todo eso, ¿no? Sale. Entonces aquí lo que van a hacer ustedes es, vean, el concepto, backlog. Eh, Aquí el backlog o los backlogs, en este caso son los sprints. Sprint, backlog, lo que les expliqué de Scrum, ¿sí? Entonces aquí va a estar la lista de todas las actividades para cada sprint, ¿ah? Para cada iteración. Aquí van a estar las iteraciones. Y las iteraciones tienen fecha de inicio y fecha de fin. Bueno, ¿y dónde vamos a definir todas estas actividades? Para meterlas a las iteraciones o aquí a los backlogs o a los sprints. Las vamos a definir aquí en paquetes de trabajo. A ustedes también les va a salir esta opción. Aquí yo les voy a ir creando sus actividades, pero ustedes también las van a poder crear. Y decir, ah, bueno, ya acabé esta, entonces ahora me paso con la siguiente y la creo. ¿Sí? Entonces vean, aquí voy a quitar esto. Tengo yo casos de uso, pero dentro de los casos de uso yo puedo tener otras tareas. ¿Sí? Y bueno, ¿qué puedo crear aquí como actividades? El caso de uso, el módulo, avance, la fase o tarea. Digamos que la entidad más pequeña aquí en el software es la tarea. ¿Sí? La idea es que nosotros tengamos caso de uso y dentro del caso de uso, si tuvimos que hacer otra cosa, algún módulo, no sé, pues lo pongamos dentro del caso de uso. ¿Sí? Lo registramos y van ustedes a registrar el estado. ¿Sí? Cuando yo las creo, me va a aparecer aquí en estado nuevo. Y eso también a ustedes les va a aparecer acá la notificación. Alguien creó un nuevo paquete de trabajo, una actividad, un caso de uso, tal. Y va a aparecer como nuevo. Ustedes tienen que venir y decir, ah, ya me asignaron otra tarea que a lo mejor yo no creé. Entonces yo vengo y le pongo, ya está en progreso, o está cerrado, o está en espera, o la rechacé. Porque esa no era no tiene prioridad alta, no sé. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a tener que entrar a poner a cambiar este estado. Les digo, cuando ustedes la creen se pone como nuevo. ¿Ah? Bueno, la prioridad casi todas son normales. Sí va a haber cosas que sean prioridad alta. Nos muestra aquí la fecha de la última actualización. Ahorita voy a entrar a una para que vean. Y el tiempo estimado. Fecha de inicio, fecha de fin. El progreso, igual lo tienen que ir modificando. Acá. Entonces, eso es lo que pueden ver. Pueden aquí configurar estas vistas. Aquí lo pueden ver así muy como Scrum, ¿no? De tarjetas, ¿no? Que este está en espera, todo esto. Igual como calendario y no sé si ubican los diagramas de Gantt. En los diagramas de Gantt les pone la fecha y hasta cuándo termina su actividad o los días que tienen y demás, ¿no? Entonces también lo pueden visualizar. Aquí está. Entonces lo que tendrían que hacer acá en la navegación, por ejemplo, aquí estoy en paquetes de trabajo. Puedo filtrar por estos, ¿sí? Vencido, resumen, creado por mí, las que me asignaron a mí, ¿no? Porque puede que haya más de un miembro o algún programador, más de un programador, incluso arquitectos, diseñadores en el proyecto. Pero a mí me interesan las mías, ¿no? Entonces, bueno, ya las filtro por acá. Y si me quiero regresar al menú de la izquierda, al anterior, donde aparecía backlogs, todo eso, es con la flecha de acá. Y ya me aparece resumen, que aquí yo les digo, pueden configurar ustedes esto, subir esto, modificarlo. Hoja de ruta, que en la hoja de ruta, pues ahí les va a aparecer un poquito más detalles sobre las fechas, más que este, estados y todo eso, fechas, las que tengo abiertas y todo eso. Y aquí, bueno, puedo crear tableros para poner pues como visualizaciones para decir, ah, bueno, aquí quiero ver las pendientes, aquí quiero ver estas. Sí, también aquí esto se puede configurar, yo no tengo ninguno. Y podemos crear noticias para que todos las vean, avisos, reuniones, ¿no?
también aquí podemos crear y podemos definir incluso bitácoras y todo eso, ¿no? O notas que ustedes tengan. Podemos crear incluso wikis, ¿no? A lo mejor toda esa información de las metodologías, en lugar del documento, lo hubiera puesto acá. Y ya ustedes lo ven. Y podemos ahí poner esa info, ¿no? Adjuntar archivos y demás. Y bueno, eso es lo que tendrían que hacer. Entonces, si ustedes dicen, ya me asignaron una nueva tarea y no la ha creado, en este caso el administrador o yo, ustedes las van a tener que crear. Nos vamos a paquetes de trabajo y aquí le damos en crear. Y aquí me dice que quieres crear. Entonces ya aquí yo le daría caso de uso, tarea, módulo. Ya si le doy caso de uso, pongo el nombre del caso de uso. Podemos poner aquí una descripción del caso de uso. Aquí a las personas, solamente las del proyecto nos van a aparecer. Para ver a quién se le va a asignar, solamente se le asigna una persona. Y quién va a ser el responsable. En la mayoría de los casos, con ustedes, pues yo seré el responsable de revisar y todo eso. Entonces aquí yo estaría. Y los tiempos, igual estimados. Estos, yo lo que hago es que mejor pongo fecha de inicio y fecha de fin. O sea, bueno, la empezaré el miércoles y creo que la terminaré, no sé, el viernes. Guardo, ya, y aquí le doy el progreso. Importante, ¿a qué sprint va a pertenecer? ¿Sí? Aquí podemos tener ya nosotros sprint 1, 2 o iteración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hay que ver en cuál vamos para, se supone, asignarla a ese sprint en caso de que haya salido en ese momento o al siguiente sprint. Entonces, ahí, bueno, estaremos creando los sprints. Por lo regular, se van a 2 semanas. ¿Sí? Y en 2 semanas vamos a estar definiendo cada 2 semanas estas tareas y vamos a estar creando estos sprints. Yo creo que les voy a dar acceso a todos para que puedan crear sprints. Si a mí se me pasa o decimos, no, ya pasaron las 2 semanas, ya acabó ahí están las fechas, crean ustedes el otro y ya crean sus nuevas tareas. ¿Qué pasa si no acabaron una tarea en el sprint en el cual fue asignado? Se puede cambiar de estado la tarea y se asigna al otro nuevo. No tendríamos que alargar el sprint. ¿Sí? La tarea sí, mientras esté o no rebase las fechas del sprint al que está asignado. Pero en este caso los sprints se quedan con esas fechas. Ya no se estarían modificando. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer también aquí? Archivar o adjuntar o subir archivos. Que eso es luego bien importante. Si, me salió este error, es un bug, es una tarea o como tal error, entonces subo una captura de pantalla. Es este error, para no escribirlo. Entonces podemos hacer eso. Ya, guardar aquí. Y ya, sprint, la prioridad. Y ya guardamos. Y entonces ya aquí me lo creo y vean que le da el estado de nuevo. Y podemos cambiar de estado a todas estas. Estas son las que tendrían ustedes que cambiar. En especificaciones cuando estamos como analizando y diseñando como los requerimientos, a ver cómo vamos a hacer esa conexión, cómo voy a hacer esa instalación, ¿no? Entonces le podemos poner. Eh, no digo que a cada rato vengan y cambien, si dicen, bueno, hice la especificación y me tardé media hora y luego ya le cambio no sé, a progreso. No, digo, si es una especificación que no nos va a durar, no nos vamos a tardar más de un día, pues entonces la hacemos y ya nada le cambiamos a progreso. Podría ser, o desarrollando y demás, ¿no? Entonces, aquí están todas esas. Eh, ¿Qué más? Y ya cuando está esto asignado, bueno, les va a llegar notificación acá, creo que también por correo, mal recuerdo. Podemos modificar el progreso, que esa es la idea, para que yo sepa cómo van, pero tratando de respetar esos tiempos. Fecha de inicio, fecha de fin. Bueno, y Entonces, aparte de modificar el estado, hay que modificar el progreso. así es, así Ya es. sería, si modificas el estado, quiere decir que ya le avanzaste. Ajá, así es. Y entonces yo veré ahí
a lo mejor puede estar estado, la dejan en progreso o desarrollando o pruebas y ya le ponen 100%, entonces yo ya sé que pues ya lo acabaron. Porque a lo mejor me dicen, ya terminé, pero ahora me falta hacer pruebas. Entonces, si ustedes le ponen en terminado y 100%, digo que ya terminaron, pero si ahora van a hacer las pruebas, cambian de estado a en pruebas y le dejan el, no sé, 50%. Ujú. Todo ese Ok. historial se va generando y yo lo puedo ver, ¿no? Y eso es, sí, aquí nada más ustedes le ponen ese porcentaje, 50, 60, 70. Bueno, y pueden tener las relaciones. Si yo dentro de este caso de uso voy a crear una tarea, le doy aquí crear nuevo subelemento. O si ya la creé y está fuera, entonces la agrego como sería como subtarea del caso de uso. Si tengo que desarrollar este otro módulo o esta otra tarea, tengo que hacer, no sé, configurar una máquina virtual. Bueno, lo agrego como tarea. Bueno, como subtarea de este caso de uso. Tuve que hacer esto otro adicional, entonces la agrego aquí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, aquí en resumen, en la parte de abajo, miren, aquí nos aparece todo el historial, pero además podemos agregar comentarios. No sé, Safe, ya estoy trabajando, no sé, la siguiente parte del cierre de sesión. Ya estoy trabajando la maquetación del sitio y lo puedo etiquetar con arroba y le va a llegar ese mensaje, ese correo incluso. Entonces ya aquí le pongo y le pongo el mensaje. Y aquí, bueno, ya nada más le damos aquí en guardar. Entonces, bueno, acá ya me puedo regresar. Aquí seguimos en paquetes de trabajo. Si yo me voy al general, pues aquí ya está, ¿no? Ya aparece. Vean que se quedó como nuevo, que es lo que les decía, cambiar aquí los estados. A lo mejor ustedes dicen, bueno, pues es que como que es más trabajo y todo. Cuando llevan varios proyectos, que así va a ser, pues ya se vuelve más fácil que estar anotando en nuestras libretas o tomarle foto, ¿no? Y decir, bueno, esto lo vimos en un pizarrón, le tomé foto y ya no encuentro la foto, Sí. o cuál era, o me la mandó por WhatsApp, ¿no? Pues ya mejor todo aquí. Y ahí entran y ven. Entonces, bueno, eh, esa es la idea del uso de este software, que ustedes vayan creando aquí sus actividades, sus tareas para que vayan teniendo experiencia. Por lo regular en las empresas afuera, que sí llevan metodologías de desarrollo, les piden el uso sobre todo de Jira, que es muy similar a esto, parecido a esto, ¿no? Que Jira en algún momento creo que lo usamos también. Un poquito. Ajá, y creo que se vino la pandemia y ya. Pero bueno, muy similar. Entonces sí lo piden afuera y creo que es importante que lo conozcan. Y a lo mejor pues va a haber empresas que contratan en la nube, Slack y otros, y ahí llevan toda la parte de administración, porque sí se vuelve complicado. Entonces todo eso lo pueden aquí registrar, lo pueden ir poniendo, y en el caso, ejemplo de capacitación web, que ahí creo que agregué al compañero Enoch, y que ya podría ver esto, aunque no tiene creo que ninguna asignada. Aquí como ejemplo pues creé una fase, ¿no? Pero le puedo poner que sea una tarea, ¿no? Capacitación. Tenemos también el avance, ¿no? Y todo eso. Y bueno, aquí sí algo importante, si yo me voy acá al sprint o a las iteraciones, backlogs, vean que no aparece aquí las tareas. ¿Por qué? Porque las tareas son las unidades más pequeñas. La idea es que en los sprints o en las iteraciones por Scrum solo aparezcan historias de usuario, épicas, que adentro tienen las tareas. ¿Sí? Es por eso que no aparecen. Pero lo que podemos hacer es, nosotros si nos vamos aquí a historias, tareas, pues ya me mandaría la vista de tareas y de historias de usuario. Entonces, ¿cuál es la idea para que a lo mejor nos aparezcan acá si nos vamos a ver aquí en los backlogs, en los sprints,
pues que definamos todas como módulos o casos de uso y dentro las tareas, ¿no? Pero bueno, yo como digo, bueno, esto no es ni un módulo ni un caso de uso, es una tarea, una instalación, una configuración, por ejemplo, acá los compañeros, bueno, lo defino como tareas, pero yo ya sé que aunque aquí no me aparezca, pues yo me voy acá, o simplemente a paquetes de trabajo y ahí las veo, ya puedo entrar y demás. Entonces, aquí en este caso, en capacitación web, que van a estar varios compañeros, por eso es que hago sprints o iteraciones para cada uno. Entonces ahí cada uno va a tener el sprint con su nombre y el número y demás, y así vamos a ir trabajando. Entonces, pues creo que nada más sería esto. Ya cualquier duda que tengan, pues me pueden mandar ahí mensaje y para revisar las dudas o comentarios. Pero sí les digo, la idea es que aquí vayamos registrando todo y vayamos ahí subiendo pues, todo lo que tiene que ver con los proyectos, actividades, administración y todo eso. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Digo, sí, les voy a dar los permisos para que puedan crear los sprints y todo eso, para que vean cómo. Entonces así, Cada uno crea su. así es, así es. Sí, nos enfocaremos en los que nos tocan, los que son asignados No, me para refiero a nosotros. que cuando hacen su sesión van a ver todos los, podrán ver todos los proyectos, Ujú. no solamente que se le asignaron ahí. A donde está agregado el usuario o el desarrollador, sí podrás ver el proyecto, si no, no. Si tú no estás en ese proyecto, no lo ves. Ajá. Pero puedes tener, pues también un resumen. Por ejemplo, acá ustedes también pueden agregar como widgets, esta parte. Y acá, bueno, tiene unos filtros, ¿no? Por ejemplo, aquí en actividad, los paquetes, ¿no? Aquí pueden filtrar, seleccionar pues el proyecto, ¿no? Los que están. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra pues de todos, ¿no? Entonces, todo eso pues, lo pueden aquí revisar. Y les digo, es configurable, ¿no? Aquí pueden ver, aquí miren, configurar vista, cómo lo quieren ver, exportar, guardar, todo eso pueden hacer. Entonces ya cuando entren, pues ustedes vean cuál les conviene, cómo lo acomodan en su tablero y ya pueden guardar esa configuración. Entonces, pues les digo, eso sería todo para esta sesión. No sé si tengan más dudas, comentarios.